Bienvenidos, hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que son los polígonos y sus elementos. La idea es hacer varios videos cortitos en los cuales podamos analizar los distintos elementos, las fórmulas que están asociadas y podamos resolver algunos ejercicios tipo. Primero tenemos que comprender que un polígono, la palabra poli, que la hemos analizado varias veces, es un prefijo que indica varios. Entonces cuando nosotros hablamos de polígonos hablamos de figuras geométricas que toman una sección del plano y que están delimitados por varios lados. Por eso, el primer polígono que nosotros conocemos es el triángulo, y del cual nos dimos el trabajo de estudiar sus características, sus elementos primarios, sus elementos secundarios, sus teoremas, y estamos trabajando los teoremas de ángulos en el triángulo. Entonces, ahora que ya tenemos eso como conocimiento previo, avanzamos a otro tipo de polígono. También tenemos los cuadriláteros, que son las figuras que tienen 4 lados, que también analizaremos con calma posteriormente y veremos cuáles son los tipos de cuadrilátero, entender que cuando hablo de una figura de 4 lados no siempre hablo de un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un paralelogramo, un trapecio, un trapezoide. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a ir trabajando a poquito. Las figuras de 5 lados son pentágonos, las de 6 lados hexágonos, las de 7 lados heptágonos, las de 8 octógonos y las de 9 enágonos. La idea es no aprendernos todo de memoria, pero sí tener claro más o menos cuando me están hablando de uno o de otro, sobre todo en los polígonos que son de menos de 10 lados, la idea es que nos aprendamos los nombres. Nos va a ayudar mucho a poder resolver los ejercicios. Y en caso de no poder o no saberlo, preguntar o buscar una ayuda adicional para que me diga cuántos lados tienes y nada. Vamos a entender sus elementos. Aquí es importante porque a partir de esto vamos a ir deduciendo algunas características. Hoy día nos vamos a concentrar sobre los ángulos, pero la idea es que vamos reconociendo todo. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los vértices. Entonces nosotros vamos a identificar aquí, vamos a marcar con rojito todos los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son los puntos donde se intersectan estas líneas que forman los lados. Cada uno de estos es un vértice. Esto es importante porque después vamos a ir deduciendo, dependiendo de los vértices, dependiendo de su otro elemento, otras características. Tenemos los lados, que aquí ya están delimitados por un color, que son lo que rodea la figura. Y las diagonales, esto es importante porque vamos a ir usando, acá no están dibujadas todas las diagonales, solamente están dibujadas 2 diagonales desde este punto, pero desde este punto de acá también puedo dibujar diagonales y desde este otro punto también puedo dibujar diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son los segmentos que unen un vértice con otro, pero que no son contiguos. Es decir, si yo uno este vértice con este de acá al lado, es un lado, porque es contiguo. Pero al unir este vértice con ese, que no es contiguo, ahí se forma una diagonal, porque es un segmento que cruza. Y por último tenemos los ángulos. Los ángulos se forman en cada uno de los vértices cuando se unen 2 lados. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer una cosa muy simple, que es vamos a estudiar cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono. Para poder entender eso, tengo que volver al teorema que nosotros ya conocemos, es decir, en el triángulo. Nosotros ya sabemos que en el triángulo la suma de sus ángulos internos, es decir, la suma de alfa, beta y gamma, como lo trabajamos en clases, tiene que darme siempre 180. Si no, el triángulo no existía. Solo con ese dato nosotros queremos tratar de concluir cuál es la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Entonces, como solo sabemos lo de un triángulo, tenemos que buscar alguna estrategia para poder hacer aparecer triángulos. Entonces, vamos a recordar lo que eran los vértices. Me voy a un vértice y desde ese vértice voy a trazar una diagonal.
hacia el otro vértice. Y este cuadrilátero me quedó dividido en exactamente 2 triángulos. Pero yo sé cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Este va a sumar 180. Y este va a sumar 180, por teorema. Entonces, el cuadrilátero va a ser 2 por 180. ¿Por qué? Porque tiene 2 triángulos que se formaron. Y eso nos da 360. Entonces, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero nos da 360 grados. Avancemos a ver si podemos ir reduciendo qué va pasando con lo otro. Voy a ver un pentágono. Me voy a fijar en un vértice y voy a empezar a tratar de dividir en triángulos. Ahí tengo un triángulo. Ahí tengo otro triángulo. Entonces me quedó 180 en el primero, 180 en el segundo, porque estamos usando el teorema, y 180 en el tercero. Es decir, que me va a quedar 3 por 180. Nos da 540 grados. Avancemos para ver si podemos, la idea es no tener que dibujar los triángulos, sino que la idea es poder deducir una fórmula que nos pueda permitir saber la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, sabiendo su cantidad de lados. Pero en caso de que se nos olvide la fórmula, podemos volver a construirla de la forma que lo estamos haciendo ahora. Vamos a ver un hexágono, entonces me voy a fijar en un vértice y voy a trazar diagonales. Espero que a ustedes les quede más derechita que a mí. Por eso era importante que entendiéramos las diagonales. Entonces aquí se formó 1, 2, 3, 4 triángulos y cada triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Es decir, 4 por 180. Y nos da que la suma de los ángulos internos de un hexágono es 720 grados. Y por último, tenemos un heptágono. Vamos a hacer lo mismo, aunque ya no necesitamos hacer el dibujo porque ya nos dimos cuenta que en un hexágono que tiene 6 lados eran 4 triángulos y en un heptágono que tiene 7 lados, la lógica dice que voy a tener 5. Veamos los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esa me queda un poquito chueca. Ese sería 180, 180, 180, 180 y 180. Por lo tanto, sería 5 por 180. Lo cual nos da 900 grados. Recuerden que no estamos sacando el ángulo interno, sino la suma de todos, porque el valor de cada ángulo va a depender si el polígono es regular o irregular y de los datos que posea para hacer el ejercicio. Pero lo primero que necesito saber es cuánto es la suma de sus ángulos internos y después empiezo a ver, de acuerdo a la información del ejercicio, cuál es lo que podemos, qué datos podemos usar. Con lo que hicimos recién, ya tenemos la suma o sabemos encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de deducir una fórmula. La figura tenía 4 lados y yo multipliqué por 2. Entonces, eran 4 lados y yo multipliqué por 2. La figura tenía 5 lados y yo multipliqué por 3. La figura tenía 6 lados y yo multipliqué por 4. La figura tenía 7 lados y yo multipliqué por 5. Entonces,
¿Qué le hago al 4 para que me dé 2? ¿Qué le hago al 5 para que me dé 3? ¿Qué le hago al 6 para que me dé 4? ¿Qué le hago al 7 para que me dé 5? A todos tengo que hacerle lo mismo para que pueda. Entonces, ¿qué le hago al 4 para que me dé 2? Lo puedo dividir por 2, pero si lo divido por 2, el 5 dividido en 2 no me da 3, no me sirve. ¿Qué otra cosa le puedo hacer? Le puedo restar. Le vamos a restar 2. Y 4 menos 2 sí me da 2. Probemos si en los otros también funciona. 5 menos 2 sí me da 3. 6 menos 2 sí me da 4. Por lo tanto está funcionando al quitarle 2. Y 7 menos 2 sí me da 5. Entonces, ahora podemos deducir una fórmula, porque ahora vamos a hablar de n lados. Entonces vamos a decir que si la figura tiene n lados, ¿qué vamos a hacer para buscar sus ángulos internos? La suma de sus ángulos internos. Lo que vamos a hacer es decir que vamos a tomar en la medida del lado, que es n, y le vamos a quitar a esa cantidad de lados 2. Entonces, n menos 2. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por, siempre lo multiplicábamos por 180. Entonces, si yo quiero saber una de 10 lados, ya no tengo que hacer el dibujo. Entonces me basta decir que es 10 menos 2 por 180. 8 por 180. Y voy a saber que el resultado de eso, la suma de su ángulo interno, va a ser 1440. Eso es todo, espero que les haya servido y en el siguiente video vamos a analizar las fórmulas para las diagonales y vamos a ir descubriendo otras características. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos pronto.